buenos días a todos. Pues para mí es un verdadero placer estar por tercera vez en esta aula virtual de inteligencia dental. Muchas gracias por la bienvenida. Y pues vamos a empezar el tema del día de hoy, que es un tema muy interesante, ya que pues la tecnología día con día pues va avanzando y los tratamientos que nosotros antes hacíamos análogamente, hoy los empezamos a hacer ya en una forma digital, la cual hay que ya adentrarnos muy bien en esta nueva tecnología. El tema de hoy pues es el estado del arte en la rehabilitación del arco completo sobre implantes. Este es un tema muy complejo. Yo cuando los empezaba a hacer hace algunos años, pues cometí algunos errores en las partes de los perfiles, de los contornos, y bueno, día con día hemos ido mejorando la técnica. El día de hoy pues les tengo pues las guías estéticas y biomecánicas para el éxito en este tipo de restauraciones. Algo muy importante es empezar con el fin en la mente. Es muy importante saber hasta qué tipo de rehabilitación queremos llegar. Es decir, si queremos una rehabilitación fija, una rehabilitación implante soportada o implante retenida. También es importante qué es lo que el paciente quiere. Muchas veces el paciente desea algo que es muy complejo de resolver. Pacientes con atrofias muy severas, donde quieren un tratamiento fijo sobre implantes y que hay que hacer tratamientos quirúrgicos previos muy avanzados para que esto llegue a suceder. Sin embargo, el paciente nunca quiere portar ningún tipo de dentaduras, ni durante ni al fin del tratamiento. Él quiere siempre tener algo fijo. Ese es un reto pues muy complejo para muchos de nuestros pacientes. Los errores comunes que podemos tener en nuestra restauración provisional es el perfil con una emergencia pobre. En este caso, lo podemos ver en este tipo de restauraciones atornilladas, que no tiene un perfil adecuado. Esto nos va a tener muchos problemas con el tejido blando y no vamos a tener una estabilidad en el mismo. Otro problema serían los perfiles cóncavos del tejido blando. Este tipo de perfiles no son adecuados, ya que ahí va a tener mucho atrapamiento de comida. Y aparte el tejido blando siempre va a tener una irritación y siempre va a estar con una molestia el paciente. Sin embargo, pues los contornos estéticos cortos también tienen mucho problema. En este caso, pues vemos una prótesis deficiente en muchos aspectos, estéticamente y funcionalmente, con lo cual, pues vamos a tener muchos problemas biomecánicos en el futuro. Otro punto importante es evitar el atrapamiento de comida. Este es un tema que a largo plazo puede tener muchas consecuencias. ¿Por qué? Porque podemos tener una periimplantitis mucositis o ya bien una periimplantitis y la pérdida posterior de esos implantes. Vamos a mostrar cuál sería el protocolo adecuado para realizar una prótesis intermediaria, transicional o provisional, como lo quieran llamar, en un paciente desdentado total, en un caso que no es muy complejo. Este caso es muy fácil de rehabilitar, de colocación de los implantes, entonces es muy didáctico y aquí podemos mostrar muy bien el procedimiento, este protocolo de cómo realizar una prótesis provisional sobre un paciente desdentado. En este caso seleccionamos un caso relativamente fácil, donde tenemos un volumen óseo adecuado, tenemos al parecer todos los parámetros muy bien controlados, no es un paciente que sea diabético, hipertenso. La única desventaja es que es un paciente fumador, pero de ahí podemos hacer un tratamiento muy predecible. Siempre hay que utilizar guías quirúrgicas. En este caso utilizamos una guía quirúrgica semi-restrictiva, es decir, que no tenemos exactamente los anillos directamente en la guía, sino hacemos es una guía libre, digamos. En este caso hacemos un colgajo de espesor total. El primer paso es hacer una meseta en el hueso, que esto nos permite ganar espacio en la parte restaurativa.
Porque nosotros ya tenemos en mente que va a ser una prótesis híbrida. Eso significa que vamos a tener una base de resina acrílica y una parte de coronas de los dientes. Para esto necesitamos un mínimo de 15 milímetros de espacio restaurativo. Todo esto tenemos que irlo sumando. Ya tenemos aquí en esta parte los implantes colocados. Decidimos colocar 5 implantes paralelos. No colocamos implantes inclinados ya que tenemos suficiente volumen de hueso, y siguiendo una filosofía ad modus Brånemark, que esta fue la primera filosofía sobre arcos completos en desdentados totales mandibulares que se desarrolló hace más de 35 años. En este caso utilizamos aditamentos tipo multi-unit. En este caso se llaman mini pilares. Se torquean a 32 newtons. Obviamente el implante debe tener un torque superior a los 32. Hacemos el torque a 32, verificamos que todos estén al mismo nivel. Eso es importante, no es que quede uno más alto que el otro. Esto nos va a facilitar también la cicatrización del tejido blando. Posteriormente probamos los aditamentos de UCLA de titanio, que son para una prótesis provisional, que vienen de esta forma. Vienen con unas retenciones para que ahí el acrílico o la resina acrílica quede atrapado y tenga una buena retención. A su vez utilizamos la filosofía de la barra distal, que este es un elemento excelente para los cantilevers. En este caso, lo que hacemos es ferulizamos todos estos elementos, colocamos un poco de ligadura de ortodoncia y lo ferulizamos con resina acrílica. Puede ser con Duralite o puede ser con Triad-Gel también, que es una fotopolimerizable. Después de eso, abocardamos la dentadura, hacemos un registro de oclusión en oclusión céntrica. Vamos a abocardar totalmente toda la dentadura para que este elemento entre en esta parte interna. Vamos a hacer un orificio en un implante anterior, de preferencia en la zona de los caninos, y vamos a hacer un reline. Vamos a hacer un rebase en la boca del paciente, colocando solamente un tornillo. Vean aquí que tiene el teflón en estas partes de aquí, y este es el único que está habilitado. Todo lo demás está ferulizado, entonces eso me garantiza que todos van a quedar en la misma posición y que cuando yo haga el abordaje protésico, yo tenga todo bajo control. Un punto importante es hacer los perfiles y las emergencias adecuadas en este tipo de prótesis provisionales. Lo que vamos a hacer es colocar análogos directamente en los UCLAs y vamos a eliminar totalmente el flanco y todos los espacios que estén retentivos en esta zona para dejar una zona mucho más cómoda para la limpieza. Esto debe de quedar exactamente donde empieza el pilar. Entonces aquí vamos a hacer y vamos a pulir perfectamente toda esa zona para que cuando nosotros asentemos esta dentadura quede perfectamente el tejido blando acondicionándose durante los 2, 3, 4, 5 meses que ustedes la quieran dejar. Y aquí vemos el tratamiento finalizado, donde ya tenemos el mismo provisional que usaba el paciente, pero ya sobre los implantes. Vean el tejido que está perfectamente acondicionándose. Tenemos la radiografía, tenemos las barras distales y la ferulización de los implantes con esta técnica provisional. A los 7 días del tratamiento, post-tratamiento, a los 7 días yo acostumbro quitar las suturas. Ahora vean, aquí hay algo interesante que mostrar, ya que utilizamos sutura de poliamida en la mayoría de los puntos, y en esta zona utilizamos una sutura de seda de 4 ceros, y vean la diferencia del tejido, la irritación del tejido, en cambio, en los demás implantes. Entonces es importante también la selección de la sutura. En este caso, a los 12 días, hacemos una nueva revisión para ver cómo está la higiene. Si yo veo que está en estas condiciones el paciente, pues yo ya no voy a estar preocupado en que el paciente tenga una buena higiene. Por lo cual,
le torqueo estos aditamentos a 15 newtons cada uno, coloco teflón y coloco una resina, una pequeña resina, una resina provisional, y lo reviso dentro de 8 semanas, 12 semanas, yo ya no tengo ningún miedo de que el paciente pueda tener algún tipo de problemas. En la parte de las consideraciones restaurativas, tenemos 8 puntos importantes que analizar. En este caso, vamos a ver la posición del diente, la posición del borde incisal, el espacio restaurativo, el soporte labial, la longitud del labio y la línea de sonrisa, la emergencia y los contornos de la prótesis, el apropiado contacto con el tejido y el apropiado contacto oclusal. El primer punto que vamos a analizar va a ser la posición del diente. Esto es muy importante, que esta posición debe estar exactamente debe de cubrir 2/3 partes del incisivo central en reposo. No debe estar ni más largo ni más adentro. También la angulación hay que cuidarla, ya que si nosotros dejamos la posición más vertical, va a mostrar demasiado los dientes, va a tener una sonrisa gingival automáticamente. Una posición horizontal nos va a provocar un sonido que el paciente hable con heces, y una excesiva angulación, el paciente va a hablar con un sonido con la F. Este artículo es un artículo nuevo que se publicó el año pasado, donde el doctor Ricardo Mitrani es uno de los autores. Yo tuve la oportunidad de verlo en Madrid, en el Congreso de la Asociación Europea de Desintegración, y mostró este artículo que me pareció muy interesante, que es una clasificación del reborde, diente y el labio en los pacientes desdentados, dando el diagnóstico y todos los riesgos que se pueden tener con este tipo de pacientes. Estos le llaman la clasificación LTR, que es Lip Tooth Ridge, donde lo clasifica en 4 estadios. La clasificación 1 es donde no tenemos ningún tipo de defecto, donde tenemos el reborde completo. La clasificación 2 es donde tenemos un defecto vertical, que eso lo podemos resolver solamente añadiendo la parte de altura. La clasificación 3 es un defecto horizontal, donde tenemos una pérdida horizontal y también vertical. Y la clasificación 4, donde tenemos un defecto combinado, que estos son los pacientes más complicados. Donde aquí tenemos en el C1 y C2, tenemos un riesgo estético, y a partir del C2 y el C3 tenemos también un riesgo estructural. Eso quiere decir que tenemos que tener más cuidado con qué tipo de rehabilitación vamos a trabajar. El punto número 2 sería la posición del borde incisal. Igual, pasa lo mismo, que el paciente, si tiene una deficiencia en la posición del labio, pues vamos a tener también que cuando habla va a tener diferentes sonidos que no van a ser los adecuados. Cuando tenemos una mínima reabsorción en los rebordes alveolares, como en este caso, tenemos una posición del borde incisal un poco más arriba, es decir, que el paciente, aunque sonríe, no se le ve ni 2/3 partes del incisivo central. Entonces aquí tenemos que pensar si vamos a hacer una reducción en mesetas, si tenemos que hacer la línea de transición un poco más arriba, o si los dientes inferiores tenemos que hacerlos un poco más abajo. Eso ya lo vamos a ir analizando ya con el articulador, con las fotografías, etc. El punto número 3 es el espacio restaurativo, que este espacio restaurativo pues corresponde al espacio vertical que tenemos entre los arcos. Tenemos que ver el espacio anterior y posterior y anteroposterior. Al igual, o sea, tenemos que analizar si tenemos suficiente espacio en la parte posterior y no en la anterior, pues tenemos que hacer un recorte alveolar en la parte anterior, en este caso, o tal vez tendríamos que hacer una meseta un poco más de 3 o 4 milímetros para tener espacio para el tipo de rehabilitación que nosotros vayamos a realizar. En el caso de restauraciones con base de cerámica o con un crown design, eso significa que solamente vamos a restaurar
dientes, solamente coronas, sin ningún tipo de base gingival. El espacio mínimo que necesitamos es entre 9 y 12 milímetros. Este espacio es el que nosotros necesitamos para poder hacer una rehabilitación de Crown Design. Y en el caso de una rehabilitación con una base de resina, nosotros necesitamos entre 15 y 19 milímetros de espacio restaurativo. ¿Esto por qué? Porque necesitamos tener en cuenta el aditamento, la estructura o framework que vamos a trabajar, ya sea de metal, ya sea de circonia, ya sea de polímero de alto impacto, y aparte la parte de las coronas de los dientes. En este caso, pues nosotros necesitamos un mínimo de 15 milímetros. De otra forma, vamos a tener muchas complicaciones mecánicas y técnicas durante la realización de esta prótesis. Otro punto es el soporte del labio. Esto es un factor clave para que nosotros podamos decidir si vamos a hacer una prótesis fija o vamos a hacer una prótesis removible. Obviamente esto es sobre implantes. Podemos hacer una prótesis fija atornillada o podemos hacer una prótesis removible sobre aditamentos telescópicos, sobre locators, sobre aditamentos de esfera. Este soporte labial entra también en los factores extraorales, que estos factores extraorales son factores faciales y del soporte del labio. En este caso, podemos ver a este paciente con una severa atrofia ósea en la parte maxilar, donde nuestro ángulo nasolabial pues, está muy deprimido, tenemos un ángulo muy cerrado. Y en este caso, ¿nosotros podríamos rehabilitar a este paciente con una prótesis fija? Esa es la pregunta. Nosotros colocando ya el rodillo o la prótesis ya definitiva, pues podemos ver que ya la parte del soporte del labio nosotros lo podemos recuperar. Los pacientes siempre buscan que esto sea lo más armónico posible, que no se les vea tan deprimido o que tampoco se les vea tan protrusivo. Entonces es importante que en nuestra prueba de rodillo o en nuestra prueba de diente sobre cero, nuestro setup, el paciente lo vea. Nosotros tomamos un par de fotografías de perfil para analizar si tenemos un correcto soporte del labio. En este caso, el paciente no se le pudo rehabilitar ni siquiera con implantes, con una prótesis implantorretenida, implantosoportada. Se tuvo que hacer una prótesis, una dentadura removible convencional. No hubo forma de hacer otro tipo de rehabilitación. Cuando tenemos una falta severa de este soporte labial y nosotros queremos hacer una prótesis híbrida atornillada, pues tenemos que hacer un diseño diferente. Es decir, nosotros tenemos que adelantar un poco la parte de los dientes para que el soporte labial sea un poco más adelante. Esto es uno de los tratamientos más complicados porque el paciente va a tener siempre incomodidad y va a tener mucha dificultad para hacer un aseo adecuado. Sin embargo, lo que podemos hacer es cambiar solamente los perfiles, hacer un perfil un poco menos marcado en esta parte de aquí, y así lo podremos resolver, pero eso lo tenemos que ver desde la colocación del implante. Si nosotros colocamos el implante muy hacia atrás, pues entonces vamos a tener muy marcada esta zona. Lo que tenemos que hacer es colocar el implante un poco más angulado para que tenga una salida más vestibularizada y con eso ya podemos resolver un poco el diseño de la prótesis. Porque nos ha pasado que tenemos ya los implantes colocados, pero las prótesis mal diseñadas. Pero ese mal diseño tal vez no es porque el rehabilitador no tenga la capacidad para hacer un buen diseño protésico, sino porque la parte quirúrgica fue tan compleja y dejaron los implantes en lugares estratégicamente mal colocados, que es después un reto muy complicado para el rehabilitador. El otro punto es la línea de sonrisa y la longitud del labio superior. En este caso, bueno, pues como ya sabemos, tenemos diferentes tipos de líneas de sonrisa, media, baja, media y alta. Pues por supuesto que el más complicado sería una línea de sonrisa alta. Una línea de sonrisa baja, pues lo podemos resolver
pues muy fácil, no tenemos la línea de transición horizontal tampoco visible, y en este caso sí tenemos que hacer mucho más trabajo. Sin embargo, bueno, pues el problema más común de una línea de sonrisa alta es esta línea horizontal de transición, que es donde la prótesis termina y empieza el tejido suave del paciente. Esto lo tenemos que ver desde las primeras fases del tratamiento, es decir, cuando yo pruebo mi estructura, mi setup, desde ahí yo ya me doy cuenta si necesita el paciente o no una reducción de esta zona alveolar. En este caso, bueno, pues el error ya está hecho. Aquí la única forma de poderlo resolver es o realizar una nueva dentadura y colocarle un poco más de composite o un poco más de cerámica en la prótesis, en una prótesis nueva, o hacer una nueva cirugía, que en este caso, pues no, los pacientes nunca aceptan hacer una explantación y nueva colocación de los implantes, salvo que sea algo muy puntual. El otro punto son los contornos y la emergencia de este tipo de prótesis. Si ustedes observan aquí, esta es la prótesis provisional donde nosotros preparamos muy bien toda la zona de contacto con el tejido. ¿Para qué? Para que al final del día tengamos una zona perfectamente plana y cuando nosotros coloquemos la prótesis definitiva podamos tener una higiene mucho más fácil para el paciente. Esto también nos va a permitir que la estética sea mucho más fácil de resolver. Es decir, esta línea de transición nos va a quedar más abajo, nos va a quedar muy limpia y no vamos a tener tantos problemas en la parte estética. Y bueno, estos contornos de emergencia y el tejido tisular es un requerimiento protésico. Como lo vieron en la diapositiva pasada, protésicamente lo necesitamos, pero es una responsabilidad quirúrgica, es decir, que si al momento de la colocación de los implantes el cirujano no está con una visión protésica de este punto, nos va a pasar el error que se tenían en años pasados, donde los implantes se colocaban en puntos diferentes, en alturas diferentes, por lo cual después la rehabilitación era muy compleja para nosotros. Sin embargo, hoy en día pues ya tenemos un poco más de preparación, ya también los alumnos ya salen con una mentalidad más protésica, por lo cual ya evitamos mucho este tipo de problemas. Y pues vean aquí, esta es una buena planeación donde tenemos 4 implantes colocados, una prótesis híbrida con barra de titanio y resina acrílica, dientes prefabricados, y tenemos un contacto tisular adecuado donde vean que toda la parte del tejido blando tiene una meseta. Eso es muy importante para tener una higiene adecuada. Estos contornos lo podemos obtener con cualquier tipo de material. Este material es PEEK, Pecton, por dentro, composite y carillas, coronas de disilicato de litio. Estas ya son prótesis más elaboradas, mucho más estéticas, donde tenemos que invertir un poco más de tiempo y de dinero por parte del paciente. Y también lo podemos hacer con las prótesis de circonia, que nos han resultado pues muy favorables últimamente. Yo era muy renuente a la circonia, ya que lo hemos probado, pues tenemos unos resultados impresionantes, que la verdad estoy muy sorprendido. Entonces, en conclusión, si tenemos una altura del labio baja y tenemos un espacio restaurativo adecuado, no adecuado, pues necesitamos hacer una reducción del hueso. Igualmente, una línea de sonrisa alta o línea de sonrisa baja, de ahí nos va a determinar el punto de emergencia y la línea de transición, por lo cual también es necesario hacer una reducción del hueso. El contacto tisular apropiado. Ese contacto tisular apropiado, pues lo tenemos que tener directamente con la prótesis. Es decir, esta prótesis debe de tener una meseta, debe tener unos puntos planos y bien pulidos para que tenga un contacto tisular adecuado. En este tipo de rehabilitaciones de circonia monolítica, pues tenemos unos excelentes resultados, ya que la circonia, como es un material
muy poco poroso, tiene un pulido al alto brillo, pues nos permite un contacto tisular muy adecuado. Biológicamente también es favorable la zirconia. En este caso, por ejemplo, hicimos una restauración inmediata y lo que a nosotros nos interesa es que este tipo de prótesis provisionales nos den este tipo de resultados. En este caso, como es una clasificación 1, donde solamente vamos a colocar el crown design, es decir, que solamente vamos a colocar coronas, no vamos a hacer una prótesis híbrida, no va a tener una encía artificial. Lo que hacemos es hacer los contornos de cada uno de los dientes, para así tener papilas y permitir que sea una restauración pues totalmente estética. El último punto de esta parte de las consideraciones restaurativas es el apropiado contacto oclusal. Tal vez podamos tener todo bien y después ya en la parte oclusal tengamos todos los errores y es donde ya el tratamiento puede fracasar. Como ustedes saben, entre más posterior la rehabilitación, la carga oclusal aumenta y también entre más posterior, la calidad del hueso es peor. Siempre es mucho más rico en la parte anterior. Obviamente no podemos generalizar, ya que si nosotros analizamos una tomografía y ahí podemos ver que el tipo de hueso no siempre es tipo 1, 2, 3. Es decir, podemos tener tipo 1 incluso en la mandíbula y podemos tener problemas biomecánicos también. En este caso, lo que nosotros necesitamos es que los implantes tengan una buena distancia de distribución antero-posterior, es decir, que los implantes me queden bien distribuidos en el total de la mandíbula o del maxilar, para que nosotros evitemos los cantilevers. Eso es súper importante. Evitar los contactos prematuros de contacto, las interferencias en las lateralidades, en la exclusión lateralidad, no debemos de tener ninguna interferencia. Los contactos de canino a canino siempre debe estar en contacto, no tenemos que hacer una oclusión, un sistema oclusal solamente posterior, sino de canino a canino debe tener un contacto. Y hacer un ajuste oclusal con tiras metálicas, con estas tiras metálicas que son de las shim stock, de esta que es de metal y del otro lado de color. De posterior al canino, de atrás para adelante, tenemos que hacer este ajuste oclusal para tener una oclusión bastante estable y balanceada. La estabilización de arco cruzado también. Las prótesis acrílicas siempre hacerlas retenidas con tornillos, que sean atornilladas. Esas no las podemos hacer telescópicas, ni las podemos hacer cementadas. Y los cantilevers, evitar los cantilevers a toda costa en las prótesis inmediatas, provisionales, porque tenemos el problema de que siempre tenemos algún tipo de fractura en esas prótesis provisionales. Ahora, las decisiones que tenemos que ir tomando es dependiendo de la parte quirúrgica. Es decir, si yo tengo un acceso, la trayectoria de mi tornillo está en una posición ideal o una posición no ideal, desde ahí ya tengo que ir decidiendo qué tipo de aditamentos voy a utilizar. En este caso, cuando tenemos una posición ideal, una salida ideal del tornillo, pues no tenemos que hacer ningún tipo de cambio en los aditamentos, solamente tomamos la impresión y hacemos la rehabilitación que ustedes necesiten, cementada, atornillada, no hay ningún tipo de restricción. Sin en cambio, cuando tenemos una situación no ideal, donde la salida de las chimeneas sale por vestibular o sale por zonas estéticas comprometidas, tenemos que pensar en la utilización de aditamentos angulados o hacer una prótesis cementada sobre aditamentos angulados, como la que les mostré en diapositivas pasadas. En este caso, pues vamos a ver un caso clínico. Esta paciente llegó con una prótesis removible sobre implantes, con una rehabilitación de más de 20 años, donde utilizaban barras para hacer una retención, una barra holder, con una prótesis acrílica, o sea, con una barra de titanio o barra de cromo cobalto,
donde era una prótesis de resina acrílica. En este caso lo que hicimos, utilizamos los implantes que había, colocamos un par más, ya que esta parte de aquí, esta extensión era muy larga, entonces intentamos colocar otro implante aquí para hacer la brecha un poco más corta y tenga mayor estabilidad también la prótesis. Utilizamos aditamentos angulados para que la chimenea no tuviera una salida por vestibular. Y en este caso hicimos un cambio a una prótesis fija, metal cerámica, atornillada, donde ya tenemos, pues, este paciente ya tiene más de 2 años con este tipo de dentaduras y no tiene ningún problema, la paciente muy contenta, y bueno, pues hacemos un cambio importante. Otra cosa que también sucede es que siempre los implantes mal colocados son los implantes que siempre se integran. Eso es como una maldición que tenemos. Y pues vean este caso, esta señora le colocaron los implantes y su prótesis definitiva, que es esta de aquí. Ella tenía un problema muy grande porque ella me decía que siempre se le caían los dientes de enfrente. ¿Por qué? Porque le hicieron una prótesis híbrida en la cual colocaron dientes prefabricados de resina acrílica y en esta parte de aquí le pegaban, los dientes los hicieron como carillas y se los pegaron encima. Los doctores pensaron que era una forma muy elegante de cubrir una chimenea, pero el problema no era ese, el problema no era el diseño de la prótesis, sino el problema era la parte quirúrgica. ¿Por qué? Porque si vemos en esta parte, la angulación del implante pues no la podemos cambiar porque el implante va, la angulación del implante va con la angulación del hueso. Entonces, si el hueso tiene una angulación, el implante tiene que ir en la misma angulación. Sin embargo, existen aditamentos angulados que nos permiten corregir este tipo de problemas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Tenemos los implantes en una mala posición. Vean la plataforma de este implante. Esta plataforma tendría que estar mínimo 2 milímetros por debajo del borde libre de la encía. Es decir, que la ejecución quirúrgica aquí tuvo muchos errores. Entonces, para la parte protésica va a tener el doble de dificultad. Entonces, siempre hay que trabajar de la mano con el cirujano o con el protesista. Porque un error de estos va a hacer que sea una pesadilla ya la parte de la rehabilitación. En este caso, probamos aditamentos angulados en esta zona, pero como los implantes estaban demasiado fuera del hueso, estos aditamentos angulados tienen un collar en esta parte de aquí, que este collar debe de estar en contacto con la encía y la encía debe de quedar un poco más abajo. Bueno, pues este collar quedaba totalmente descubierto. Entonces, como esta dentadura en la parte anterior no la puedo hacer híbrida, es decir, no le puedo colocar encía, porque ya habíamos trabajado un poco los contornos y las papilas, y tenía suficiente encía queratinizada. Entonces, la solución era quitarle los implantes y colocarlos más profundos. Pero en este caso, no lo pudimos hacer de esa forma, y entonces lo que hicimos fue hacer un diseño muy parecido, pero solamente dejamos las chimeneas más pequeñas en esta zona y las cubrimos con resina compuesta. Entonces aquí tenemos el resultado, donde la paciente pues ya no tiene miedo de que se le caigan los dientes anteriores y es una prótesis más estable. Otra parte que pudimos corregir es el soporte labial, que también el soporte labial estaba mal diseñado y hacía a la paciente un poco más protrusiva en esa zona. Y vean el resultado final, con una prótesis del mismo diseño, pero con ciertas modificaciones. Tenemos que ir adaptándonos a los pacientes. Muchas veces nosotros queremos pues hacer un tratamiento mucho mejor, pero a veces la situación sistémica del paciente, la situación económica, etcétera, o el tiempo, no nos lo permiten. El otro punto que vamos a analizar es el espacio restaurativo. ¿Qué opciones restaurativas tenemos? Tenemos muchas opciones restaurativas en la parte de los arcos completos.
Yo las que más utilizo, bueno, yo utilizo todas en realidad, y eso también depende del paciente. Muchas veces el costo es un factor determinante para que un paciente decida un tipo de rehabilitación u otra. En este caso, el titanio con resina acrílica, pues nosotros necesitamos un espacio restaurativo adecuado, es decir, que necesitamos entre 15 y 19 milímetros para que el tratamiento tenga éxito. Este caso es un caso sencillo, no era un caso muy complejo porque teníamos suficiente volumen óseo, el paciente era muy cooperador, paciente diabético controlado, no tenía algún otro tipo de afectación de salud. Entonces, analizamos su caso y decidimos, pues tomarlo y realizarlo. En este caso, pues tenía una prótesis inferior, metal acrílico, muy deficiente estéticamente y biomecánicamente, funcional muy mal. Vean la parte de aquí, que tiene una inflamación gingival muy grande porque es imposible limpiarse ese tipo de prótesis. Tenemos un ángulo, un borde incisal muy alto. Tenemos la parte inferior muestra más dientes que la parte superior. Y lo que hicimos primero fue quitar la prótesis fija que tenía, colocar un provisional y dejar que esta zona sanara. La primera parte. La segunda parte fue ya la parte quirúrgica. Quitamos todos los dientes, hicimos una incisión, hacemos una meseta. Esta meseta debe quedar lo más pareja posible. Ahí podemos desgastar 3, 4, 5 milímetros, lo que ustedes necesiten. Aquí no hay algún tipo de restricción. Podemos desgastar hasta 8 milímetros si ustedes necesitan, si es que el reborde es muy alto. En este caso colocamos 5 implantes, conexión externa. Aquí seguimos el protocolo de Admodus Brannemann, que es el protocolo que se utilizó, fue el primer protocolo que Brannemann propuso, que es utilizar implantes de conexión externa con aditamentos transmucosos para hacer una prótesis atornillada, metal acrílico, es decir, una híbrida. En este caso, colocamos los implantes, tomamos la impresión el mismo día de la cirugía y probamos el metal 2 días después. Aquí observen que tiene todavía la sutura. Procesamos la dentadura y esto es a los 6 meses a la revisión. Este paciente vive en Estados Unidos, entonces no puede venir muy constantemente a las revisiones. Entonces lo que hicimos fue hacer todo este procedimiento dentro de una semana. Nosotros podemos hacer la dentadura final durante los primeros 7 días de la implantación. Podemos hacer las pruebas, quitar los aditamentos, poner las pruebas, la mordida, etc. No le va a pasar absolutamente nada a los implantes. Y vean, aquí está la radiografía postoperatoria. Y en la parte superior lo que hicimos fue una cirugía sin colgajo, ya que teníamos un volumen óseo pues muy rico, utilizando una guía igual semirestrictiva. Hacemos la colocación de los 4 implantes. En la parte superior decidimos utilizar la filosofía All-on-4, porque el paciente también, las posibilidades económicas no eran tan altas como para hacer una rehabilitación sobre 6 implantes, que es lo que yo más utilizo. En este caso, igual hacemos una prótesis provisional y a los 7 días le hacemos la impresión, le hacemos una prótesis, una cucharilla individual, hacemos los orificios, polivinil siloxano de consistencia pesada en cartucho, es lo que utilizamos, y después lo que hacemos es utilizar una resina, que en este caso utilizamos o patent resin, o una resina fotopolimerizable que se llama Triagel, que es de Bensply. Lo que hacemos es ferulizar el portaimpresiones individual con los pines de impresión para tener una toma de impresión mucho más pasiva. Pues en este caso, vean, a los 6 meses también tenemos un tratamiento pues muy predecible, un All-on-4 normal. Y en la parte inferior tenemos la filosofía de 5 implantes intraforaminales. Entonces, es muy importante hacer un buen diagnóstico para llegar a resultados como este,
con el cual los pacientes quedan muy contentos. Es un tratamiento de bajo costo, es un tratamiento que lo hacemos durante los primeros 7 días y las molestias son mínimas y el paciente siempre se va muy contento al tener unos dientes ya fijos a su boca. Entonces, no tengan miedo en hacer carga inmediata y tampoco duden en hacer la prótesis definitiva, si se puede, durante estos primeros 7 días. Otro tipo de rehabilitación es las rehabilitaciones metal-cerámica sobre los implantes. Este tipo de rehabilitaciones tienen un alto costo. Entonces, no muchos de los pacientes optan por este tipo de tratamiento. La mayoría de mis pacientes optan por hacer barras de titanio con circonia, una prótesis híbrida normal. En segundo lugar, este tipo de rehabilitación metal-cerámica, circonia y después de polímeros de alto impacto. Esto también es por el costo del tratamiento. Vamos a ver este caso, donde ya es una dentición terminal, lo cual vamos a tener que sacrificar todos estos dientes superiores, porque el paciente, pues, rehabilitar esos dientes ya es muy complicado. Entonces, lo que decidimos hacer es hacer las extracciones de todos los órganos dentarios, colocar 6 implantes, 2 implantes en la parte de los centrales, caninos y segundos premolares, para utilizar un cantilever de un solo diente. Entonces, lo que hacemos aquí es colocar aditamentos, que son aditamentos, son muñones para cementar. Entonces, esta va a ser una prótesis cementada en una condición 1, es decir, que solamente vamos a restaurar coronas. No va a haber en esta parte resina acrílica ni cerámica simulando la encía. Esta es una filosofía que se llama Well One, que esta la desarrolló el doctor de Gidi, que es una soldadura intraoral. Para mí me ha cambiado mi vida, me ha cambiado la forma de ver las restauraciones totales, porque este tipo de rehabilitación van a cambiar por mucho la forma, el approach quirúrgico y protésico en los tratamientos de arco completo, por lo cual, bueno, pues les quiero compartir esto que es muy interesante. Entonces, lo que hacemos es un provisional, lo hacemos con dientes prefabricados. Esto lo hacemos en el articulador y después lo hacemos en resina acrílica. Probamos perfectamente que quepa la estructura que nosotros ya soldamos con el paciente. Lo probamos, lo tenemos que opacar. En este caso, como va a ser una rehabilitación solo de coronas, lo que vamos a hacer es que lo vamos a opacar con un opacador A3, A2, dependiendo de la resina que vayamos a utilizar. Hacemos un reline o un rebase directamente a la boca del paciente en oclusión céntrica. Ya que tenemos esta situación, nosotros lo vamos a pulir y vamos a crear cada uno de los pónticos. Esto es súper importante porque desde el día 0 nosotros vamos a estar acondicionando el tejido blando, para que cuando llegue el momento de la impresión ya no tengamos que hacer un trabajo de tejidos blandos posterior. Es decir, porque antes hacías un provisional y lo hacías como fuera, solamente para que el paciente se fuera con algún tipo de restauración fija, y despasados los 2 o 3 meses ya empezaba a hacer un trabajo de tejidos blandos. En este caso, lo más recomendable es que ustedes hagan el trabajo del tejido blando desde el día 0, es decir, desde el día de la cirugía. Entonces, aquí tenemos ya la prótesis transitoria, provisional, etcétera, como le quieran llamar. Hacemos injertos de tejido conectivo si es necesario, en oclusión totalmente bien balanceada. Y aquí tenemos la radiografía con esta prótesis provisional. Pasado el tiempo, este tipo de rehabilitaciones, lo más recomendable es de que las dejen alrededor de 6 meses. Esos 6 meses nos van a servir para que la encía esté totalmente estable y no tenga cambios dimensionales con el tiempo. Cuando ya tenemos este tipo de rehabilitación estable y que el paciente ya está estable oclusalmente, lo que hacemos es
copiar totalmente la prótesis provisional que él ya tiene. ¿Por qué? Porque él ya tiene todos los aspectos oclusales, aspectos estéticos y de contornos que nosotros necesitamos. Este ya es nuestro prototipo para hacer la prótesis final. Entonces vean el excelente trabajo del provisional, de estos tejidos blandos, que solo el provisional puede hacer. En este caso lo que hacemos es colocamos la prótesis provisional sobre el paciente, le colocamos en la parte del paladar un poco de silicón. Eso es para hacer un modelo nuevo. Después colocamos análogos y encía rígida. Después montamos en el articulador y hacemos unas llaves de silicón sobre la prótesis provisional. Hacemos las llaves para que nosotros tengamos perfectamente todos los contornos, la oclusión, etc. Y hacemos una prótesis metal cerámica perfectamente adaptada a los contornos que nosotros ya habíamos creado. Tiene de hecho hasta la misma forma de dientes, se copió casi al 100% el provisional. Por eso es que el provisional es nuestro prototipo biológico y funcional para este tipo de prótesis. Otro punto importante es el tipo de oclusión en nuestro antagonista, es decir, si tenemos un antagonista natural, tenemos una dentadura removible o una soportada por implantes. Esto es proporcionalmente a la fuerza y al cantilever que tengamos. Es decir, si es fuerte y no tiene un cantilever alto, o si es una fuerza baja y tiene un cantilever muy largo, pues es una situación no ideal. En este caso, tenemos que analizar perfectamente cada uno de los puntos. Tenemos que conocer muy bien nuestros materiales, las propiedades mecánicas y propiedades físicas que tienen nuestros materiales para que la oclusión, para que la función sea muy balanceada con nuestros dientes antagonistas. En este caso, pues tenemos que ver qué tan abrasivos son nuestros materiales, qué tan frágiles son, si el cantilever es muy largo, qué tipo de aditamento puedo utilizar. Para considerar en las reconstrucciones de arco completo, tenemos varias configuraciones. Las más lógicas serían hacer antagonistas del mismo material, es decir, si tenemos acrílico, titanio acrílico, pues que sea titanio acrílico superior e inferior. Y si tenemos circonio, pues que sea circonio con circonia. En estos tenemos varias desventajas. Por ejemplo, en la prótesis de metal acrílico, lo que sucede con la prótesis superior es que como la prótesis inferior tiene una mayor fuerza y los movimientos masticatorios siempre son protrusivos, ¿qué es lo que va a suceder? Que vamos a tener que los dientes anteriores, los incisivos anteriores, van a tener un constante choque, y eso va a hacer que esos dientes prefabricados, porque es una dentadura, es acrílico con dientes prefabricados, se puedan desprender, o si el paciente tiene algún accidente, algún golpe, si se rompe, pues se rompe toda la estructura, es muy frágil el acrílico sobre el metal. Entonces, esa es la principal desventaja de este tipo de rehabilitaciones. Para mí son excelentes, yo los utilizo muchísimo en mandíbulas, pero en la parte maxilar yo prefiero hacer otro tipo de rehabilitación. Y en el lado opuesto, que es circonia contra circonia, pues el paciente siempre tiene un cierto sonido, como la circonia siempre suena muchísimo, tiene un clic muy fuerte, entonces esa parte no es muy buena para nosotros, pero la circonia tiene unas propiedades físicas muy buenas. Otra cosa que le puede pasar a las prótesis de circonia es el desprendimiento de la cerámica que nosotros le agreguemos. Es por eso que es mejor hacer monolíticas totalmente y evitar las capas de cerámica en este caso. Pero obviamente todo depende también de la economía. Para mí, la mejor configuración
que nosotros hemos encontrado es que en la parte de la maxila utilicemos circonia o metal cerámica, y en la parte de la mandíbula utilicemos barras de titanio con acrílico. ¿Esto por qué? Porque la circonia no va a tener ese desprendimiento como lo tienen las de acrílico, donde se pueden desprender los dientes. Como es una barra sólida, no tiene ningún problema. Tampoco las de metal cerámica. Y en la parte inferior, lo que sucede muy constantemente es que hay una abrasión de los dientes inferiores. Pero ¿qué es lo que sucede? La circonia, aunque sea un material muy duro, no es altamente abrasiva. Al contrario, la circonia bien pulida, bien terminada, tiene una abrasión muy baja sobre el antagonista del paciente. Entonces, es por eso que hemos elegido que en la maxila utilizar circonia monolítica y en la mandíbula utilizar ya sea acrílico con titanio o los nuevos materiales que son polímeros de alto impacto, como el PIC, que esa es una solución estupenda, que a mí me gusta mucho, que es muy ligera, biocompatible, tiene muchas ventajas. Ahora vamos a analizar todos esos aspectos. En la parte de los cantilevers, pues hay que tenerle respeto, hay que evitarlos, a toda costa hay que evitar los cantilevers. Es por eso que en las partes distales, en los protocolos Solon-4 hacemos unos implantes inclinados, o tratamos de colocar implantes pterigoideos, o incluso cigomáticos, para evitar lo máximo este tipo de cantilevers. En la parte de la circonia, es muy importante evitar a toda costa este tipo de extensiones. ¿Por qué? Porque el cantilever, el problema no es la circonia, el problema es que el orificio, o sea, el acceso, a veces lo hacen muy ancho. Entonces eso hace que las paredes, como la pared lingual, siempre queden mucho más delgadas. Y eso puede provocar algún tipo de fractura a largo plazo. Otra situación es que el horneado, el sinterizado de esta dentadura no sea una temperatura adecuada ni en el tiempo adecuado. Si nosotros no tenemos una sinterización completa en nuestra dentadura monolítica, no vamos a pasar de nuestra fase monoclínica a la fase tetragonal de la circonia, y entonces la fase monoclínica tiene un alto riesgo de fractura. Es por eso que tenemos que tener mucho control en la parte técnica para evitar este tipo de fracturas. Entonces, punto número 1, deben de ser los orificios lo más pequeños posibles para evitar que tengan zonas muy delgadas. Otra parte es evitar un cantilever muy largo. Hay una regla de esta extensión anteroposterior, donde nos decía Misch que era de 1.5 para el cantilever. Pero hoy en día, bueno, pues hay otros estudios donde nos indican que son ciertos milímetros los cuales aguanta biomecánicamente un cantilever. En este caso, vemos estos estudios donde utilizaron prótesis provisionales atornilladas sobre 5 implantes en mandíbulas, y lo que hicieron fue medir el tamaño de este cantilever. Entonces los resultados fueron que el promedio de los segmentos de cantilever con fracturas fue de 10.1 milímetros, es decir, que el cantilever medía 1 centímetro, y con ese centímetro ya tenían una fractura, un promedio de fracturas con cantilever. Y el promedio de segmentos de cantilever sin complicaciones fue de 9.2, solamente es 1 milímetro de diferencia. Obviamente son prótesis intermediarias, que no tienen un framework de metal, por lo cual es 100% acrílico, que eso hace que se puedan fracturar muy fácilmente. Entonces, la extensión de esta extensión anteroposterior fue de 17.3 milímetros, es decir, 17.3 desde el implante más anterior al más distal, medía esa distancia de 17.3 milímetros. Otro estudio que también me pareció interesante es ese estudio
que se hizo en la Universidad de Harvard, a cargo del doctor Germán Gallucci, donde igualmente hicieron las rehabilitaciones soportadas sobre implantes mandibulares con un cantilever igual, mucho más largo. Aquí lo que hicieron fue utilizar cierta cantidad de pacientes donde hicieron el mismo procedimiento de colocar 4 implantes, una prótesis inmediata, y el promedio de la longitud del cantilever fue de 15.6 milímetros, fue el promedio. Y las complicaciones técnicas fueron la fractura de los dientes del acrílico y la base, más no los implantes, es decir, la supervivencia de los implantes fue el 100%, pero para la prótesis fue del 95%. Esa va a ser la complicación número 1 que vamos a tener con las prótesis provisionales. Entonces, no se reportó complicación biológica y la tasa de éxito de tratamiento de 86.7. Esto quiere decir que el cantilever lo tenemos que hacer un poco más corto. Lo que hemos analizado, que 10 milímetros de cantilever es un cantilever adecuado que soporta las cargas oclusales. Ahora, tenemos que tomar decisiones con el material que vamos a utilizar. Ya tenemos los implantes colocados, ahora tenemos que saber qué tipo de esquema oclusal vamos a utilizar, qué material vamos a usar, y si el paciente tiene las posibilidades también económicas, y si tenemos las capacidades técnicas en el paciente. Entonces vamos a analizar 4 diferentes materiales para la utilización de este framework. Analizando el módulo de elasticidad de cada uno de los materiales, pues encontramos esta tabla, que la encontramos en este journal, que es un journal muy antiguo, del año 93, donde miden el módulo de Young, que el módulo de Young es el módulo de elasticidad. Esto lo hacen con un aparato de ultrasonido. Lo hicieron en bloques de hueso cortical y en bloques con hueso medular. Midieron y tuvieron un promedio de 14 gigapascales de módulo de elasticidad en un hueso medular, y en un hueso cortical tuvieron alrededor de 20 gigapascales. En este caso midieron también el cromo cobalto, que tiene 225, el titanio 110, el oro 79, y el PIC, que está muy por debajo hasta del hueso medular, que tiene solamente 4 gigapascales. La zirconia tiene aproximadamente 210 gigapascales de módulo de elasticidad, que no se encuentra lejos del cromo cobalto, pero aún así es muy, muy duro. Esto quiere decir que este material tiene una alta capacidad de absorción, el PIC, en cambio a materiales cerámicos como la zirconia. Ahora vamos a ver esta resistencia a la fractura. Vamos a analizar entre las cerámicas, se encuentra la zirconia convencional, la zirconia translúcida, el disilicato de litio, que de estos solamente podemos utilizar la zirconia convencional y la translúcida como framework o como parte de nuestra base de la dentadura, o totalmente la base de la dentadura. No podemos utilizar feldespáticas, ni leucita, etc. Entonces, lo que analizamos aquí es que la cerámica tiene una alta resistencia a la fractura, pero después nos preguntamos por qué las de zirconia se pueden fracturar. Ahorita les voy a explicar qué es lo que sucede. Otra cosa es la translucencia de esta cerámica. Esto es exclusivamente para saber qué tipo de material podemos utilizar. En este caso, bueno, estas tablas se utilizan para prótesis fija, para carillas, para coronas, etcétera, que es donde ven la resistencia versus la translucencia, que siempre los materiales más estables entre estas dos situaciones, pues va a ser el disilicato de litio, pero sin embargo, nosotros podemos utilizar la zirconia convencional perfectamente, porque vamos a utilizar una zirconia monolítica que vamos a maquillar y que los resultados estéticos son extremadamente buenos. En este lado, la parte de las feldespáticas, bueno, alta translucidez, tiene una gran estética, tiene una resistencia muy baja a la fractura, es decir, se fractura muy fácilmente y no enmascara ningún sustrato que tenga por detrás. En cambio, la zirconia tenemos una alta opacidad, tenemos una resistencia muy fuerte, enmascara perfectamente todos los sustratos que tenga por detrás, aunque sea muy delgada,
Es ideal para realizar abutments híbridos sobre tie base y hacer todo este framework sobre los implantes. Ahora vamos a analizar un poco de lo que es la circonia. En realidad, la circonia que utilizamos nosotros es un policristal tetragonal de circonio estabilizado con itrio. Esa sería la forma adecuada para nombrarlo nosotros. Pero yo he escuchado en muchas conferencias que dicen que la circonia es un metal. O sea, metal no es. Si nosotros nos vamos a lo elemental, donde vemos en la tabla periódica que efectivamente la circonia se encuentra en la zona de los metales de transición, y si lo ven está justo por debajo del titanio, y claro, este circonio con un peso molecular de 40 sí es un metal, pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros utilizamos un óxido de circonia, no estamos utilizando un circonio. Entonces, esta circonia es modificada, es estabilizada con itrio, con óxido de aluminio y con muchos ingredientes más, donde ya esa circonia, que era un metal, ahora es una cerámica. Entonces, tenemos que tratarla como un metal cerámica, como una cerámica convencional. Tenemos aquí los diferentes estadios, que es monoclínico, tetragonal y cúbico. Entre más cúbico es más translúcido y tiene menor resistencia. Nosotros siempre tenemos que estar trabajando en la fase tetragonal, que es la fase más estable y que tiene una menor, tiene un menor riesgo de fracturarse. ¿Qué es lo que sucede con la abrasión? Todos dicen, es que la circonia es demasiado dura, pesa mucho. Pero ¿qué es lo que sucede? Un material bien trabajado como la circonia tiene una abrasión muy baja. Aquí lo vemos en la tabla de este estudio del doctor Marcus Blatz, donde analizan que el esmalte y la circonia convencional están muy por debajo en niveles de abrasión de lo que es la cerámica híbrida, o podemos ver también la nanocerámica, el disilicato de litio y el composite. Esto es solamente si la superficie está intacta, es decir, si yo tengo un diente intacto, con el esmalte intacto, va a tener una menor abrasión que un diente que tiene una abrasión, atracción, y en cambio la circonia bien pulida, bien terminada, va a tener una abrasión muy por debajo hasta el esmalte. Esto es por el tamaño de la partícula, es decir, una partícula más grande es más abrasiva, la circonia tiene partículas muy pequeñas, entonces la abrasión es muy por debajo del esmalte. Si nosotros tenemos que hacer algún ajuste oclusal, porque eso es normal, existen kits como este que nos ayudan a pulir perfectamente el material, pero yo lo que les recomiendo, si es posible, regresar la prótesis al laboratorio para que lo meta a otro ciclo de sinterización, para que cuando nosotros tallamos la circonia, lo que hacemos es regresar de esa fase tetragonal a la fase monoclínica. Entonces le estamos provocando microfracturas cuando utilizamos una fresa que no es adecuada. Entonces esas microfracturas lo que van a provocar es que se haga una grieta mucho más grande, y con el estrés de los días, de las semanas, eso te pueda tener una fractura. Y cuando nosotros los interesamos otra vez, esa parte regresa a su forma tetragonal. Entonces es importante saber todas esas propiedades físicas que tienen nuestros materiales. Entonces, para mí, este tipo de rehabilitaciones de Full Contour Circonia, para mí son excelentes, es muy buena opción. Hay que tener mucho cuidado con el laboratorio con el que trabajamos, porque si no sabe trabajarlo, pues podemos tener muchas complicaciones técnicas y clínicas con el paciente. Para que nosotros tengamos una construcción de esta barra de circonia adecuada, debemos de tener estos puntos muy claros, que es minimizar el cantilever. En una prótesis de circonia, el cantilever tiene que ser menos de 6 milímetros, no puede tener más de cantilever porque tenemos el riesgo de la fractura. Una capacidad de la circonia es que es muy fácil de limpiar, y que la colonización bacteriana es muy difícil que se forme por toda la estructura que es tan lisa. La colonización bacteriana es muy complicada que se llegue a formar. Hacer insertos de titanio siempre, o sea, utilizar los tie base,
cementarlos perfectamente, pero siempre tener una interfase de titanio entre la prótesis y los implantes. Hay que tener un estratificado de cerámica mínimo, o sea, si vamos a colocar cerámica que sea muy poco, porque sí nos puede provocar el chipping de esta cerámica, es decir, que se desprenda. Después es muy complicado repararlo. Yo les recomiendo que sean monolíticas totalmente y así evitamos que tengan este desprendimiento de la cerámica. Siempre que sean diseñados en CAD y sean fresados. Ya la parte del pantógrafo ya pasó a la historia, ahora ya todo hay que hacerlo en la parte de fresado. Utilizar algún tipo de mini postes, etcétera. O sea, hay que darle un poco más de estabilidad a esta prótesis. Y maximizar el conector. No hay que hacer ese conector muy ancho y dejar una zona muy delgada. Entonces, hay que hacerlo muy bien diseñado. Otro material que es novedoso, que tiene pocos años en el mercado, es el PIC, Pecton, PIC, tienen muchos nombres diferentes. Esto es porque le cambian moléculas a la fórmula, pero en realidad son polímeros de alto impacto para restauraciones definitivas. Este es un material excelente, donde nosotros utilizamos esto como un framework, es decir, como la base de la dentadura, supliendo al metal, es un material al metal y a la circonia también, donde podemos utilizar coronas unitarias, ya sea de disilicato de litio o dientes prefabricados, en este punto, se le pueden pegar perfectamente, y esta zona la podemos cubrir con un composite de color rosa. Pues tiene una adhesión muy buena, es muy fácil de hacer, son súper ligeras y la parte de la biocompatibilidad es muy buena. Entonces, tiene características muy similares al hueso humano, tiene una absorción del shock muy buena, tiene poco peso y es muy ligero, muy natural. Entonces es un material muy bueno. Aquí en esta parte son dientes de IMAX también, sobre la base de PIC. Entonces tiene muchos beneficios. Esta parte es donde ya entramos a unos nuevos materiales y una forma de hacerlos diferentes. Pero tenemos que tener perfectamente claro cómo vamos a hacer este tipo de rehabilitación. Porque esta rehabilitación, si nosotros la hacemos mal, puedes tener el mejor material, pero vas a tener un fracaso inminente. Entonces, si hacemos, ¿cuáles son nuestras decisiones para la selección del material de nuestra rehabilitación? Tenemos que hacer primero un buen diagnóstico. Ya haciendo un buen diagnóstico y seleccionando el tipo de prótesis que podemos hacer, podemos seleccionar entre una o dos materiales. Es decir, si tenemos suficiente espacio restaurativo, podemos hacer una de polímero de alto impacto, una de resina acrílica, una de circonia sin ningún problema. Cuando ya tenemos muy poco espacio y vamos a hacer un crown design o solamente hacer una rehabilitación de coronas, pues podemos pensar en un metal cerámica o incluso en algún tipo de material con circonio. Entonces, siempre el primer material de elección, dependiendo del costo, si tenemos suficientes recursos, yo me elegiría la circonia en primer lugar, en segundo lugar elegiría el titanio con resina acrílica, el Pecton y por último utilizaría un metal cerámico. Y bueno, pues quiero agradecer al doctor Marco de Gidi, a Sander, que nos proporciona algunos de los casos que están aquí, y a todo el equipo de la Universidad de Nueva York de Full Mount Reconstruction. Y pues muchas gracias por su atención, espero que les haya servido estas pequeñas guías para el tratamiento, y bueno, les recuerdo que esta es la primera parte de esta conferencia. La segunda parte va a ser todos los aspectos quirúrgicos. Entonces, va a ser un complemento de esta conferencia. Entonces, espero que no se la pierdan y pues espero todas sus preguntas y muchas gracias por su atención.
Bueno, tenemos aquí algunos saludos y algunas preguntas. Tenemos una pregunta de Joel Vergara. Dice, buenos días, cuando usted habla de reducir el reborde óseo, ¿qué debe considerar? Bueno, pues debemos de considerar en la parte de las opciones restaurativas, la parte de la línea de sonrisa y la longitud del labio. O sea, tenemos que hacer en el estudio con el rodillo y a simple vista le quitamos las prótesis al paciente y hacemos un estudio de sonrisa y sobre eso ya podemos decidir el reborde óseo, pero generalmente hacemos una reducción de 3 o 4 milímetros siempre. Tenemos otra pregunta, doctor. Si recomienda en algún momento la utilización de PMMA. Bueno, el PMMA solamente lo utilizaríamos como un material transitorio, no tiene las propiedades físicas para soportar la carga. Es un material muy endeble que puede tener una fractura muy, muy fácil. En este caso, para restauraciones provisionales funciona bien, pero hay que tenerlo con un buen volumen. Si lo hacemos muy delgado, se puede fracturar muy fácilmente. Pero sí lo podemos utilizar como un transitorio. Perfecto, doctor. Estas preguntas son a través de Facebook. Preguntan si puede repetir el nombre de la sutura que usted utiliza. Bueno, utilizamos poliamida, nylon, todas de 5 ceros. Si se puede utilizar 5 ceros, está bien. Poliamida, nylon y pues Vicryl en algunas ocasiones. Gracias. Tenemos otra pregunta del doctor Romero. ¿Las barras distales podrán llegar hasta la zona de segundos molares o no es conveniente? En estos casos hay que hacer, si nuestra extensión anteroposterior de los implantes, el AP spray, lo podemos hacer un poco más atrás, pues sí podemos colocar segundos molares. En este caso, el cantilever no se recomienda más de 10 milímetros. Es decir, si estás haciendo un protocolo All-on-4 donde tu chimenea te va a quedar como en el segundo premolar, yo te recomiendo que solamente coloques hasta el primer molar, es decir, una oclusión corta o una oclusión reducida. Entonces, utilizar hasta el primer molar. No hay que usar hasta el segundo molar porque es muy arriesgado y las fuerzas oclusales pueden dañar la integridad de los implantes o incluso pues se puede fracturar la prótesis. Entonces no es recomendable utilizar hasta segundo molar. Muchas gracias, doctor. Retomando la pregunta del PMMA, preguntan ¿qué tiempo se recomienda? ¿Qué tiempo se recomienda dejarlo? Sí. Bueno, yo no tengo mucha experiencia con el PMMA para restauraciones provisionales. Yo lo he dejado 8 semanas y ya empieza a tener ya cambios estructurales y pequeñas fracturas. Entonces yo creo que no es muy recomendable dejarlo mucho tiempo. Es un material bueno para prótesis convencional sobre dientes, pero prótesis híbridas como este tipo no es muy recomendable porque aparte la parte de la conexión, de la interfase con el implante y el abutment no pega bien. Entonces vas a tener más complicaciones. Aquí tengo otra que dice, Freddy Sánchez, dice, cuando hay poco hueso, ¿cómo hace la reducción? Bueno, cuando tenemos muy poco volumen óseo, solo hacemos reducciones donde tengamos irregularidades muy grandes. De hecho, bueno, el protocolo All-on-4 es para evitar algún tipo de injertos y maximizar el volumen de hueso. Es decir, que cuando tenemos poco hueso,
tenemos que hacer muy poca remodelación ósea, o sea, tiene que ser 2-3 milímetros máximo, no puedes reducir más. Pero sí hay que hacer una meseta, siempre hay que dejar el hueso planito. Pues tiene muchas felicitaciones, doctor. Veracruz, le mandan saludos. Gracias. Desde Pachuca Hidalgo. Desde Perú también tiene muchos saludos, lo felicitan por la conferencia. Muchas gracias, muchas gracias. Me mandan especialmente saludos desde Neodent, Baja California. Muchas gracias. Pues doctor Osvaldo Villa, muchísimas gracias por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Gracias a nuestros queridos amigos de Neodent, quienes patrocinaron esta conferencia.